cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira, y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. Como de costumbre, pues estamos encaminados a lo que son nuestras distinciones honoríficas gracias a la Fundación Universidad Hispana, en este caso Distinción Honoris Causa 2023. Y tenemos un invitado desde Costa Rica que algunos nos comentan, nos dicen, normalmente pues una distinción, lo clásico es entregarla a una persona que ya está en el ocaso de su carrera, de su existencia, ¿no? Por haber aportado de pronto a la humanidad en diferentes ámbitos. Pero creemos que también debemos fortalecer el futuro. Y la única manera de poder fortalecer el futuro es un poco arengando a nuestros profesionales a las buenas conductas, a las buenas prácticas profesionales, ¿no? Y precisamente a través de este tipo de reconocimientos tempranos quizás, pero con la intención de que se fortifique esa intención profesional que debe ser 100% positiva, porque ya estamos hartos, cansados de encontrar en las páginas de nuestros medios de comunicación a nivel nacional e internacional como una especie de noticia repetida, ¿no? Que nos defraudan prácticamente, ¿no? A nivel de lo que significa la administración de justicia, por ejemplo, a nivel internacional, a nivel nacional, en todos los ámbitos. Entonces, ese detalle lo ha analizado bien nuestra Fundación Universidad Hispana y por ello ustedes tienen hoy, por ejemplo, a nuestro invitado, es el doctor Naim Isaac Monge Segura, quien es costarricense, ha ejercido el estudio del derecho, se ha licenciado en Derecho allá en la Universidad Central, también tiene una maestría en Justicia Constitucional por el Centro Educativo Universidad Estatal a Distancia. Adicionalmente, pues ha estudiado también no solamente en su país, sino en el exterior, en la Universidad Castilla de la Mancha, ¿no? Especialista en Gobernabilidad y Cultura de Paz, máster en Derechos Humanos, allá en España. Y precisamente vamos a partir por esa experiencia. Primero, en América Latina, a veces resulta un poco complicado profesionalizarse, ¿no? Por ejemplo, hay países que se debaten entre si hacemos esa licencia de la educación gratuita para profesionalizarse en la hermana República de Chile, por ejemplo, ¿no? Y hasta ahora ha quedado simplemente en un debate, no se aprueba esa posibilidad. ¿Cómo es en Costa Rica? Cualquier joven de estrato social bajo puede ingresar a la educación universitaria y profesionalizarse, o acontece algo similar como en nuestra hermana República de Chile, donde hay que pagar, lamentablemente.
Bienvenido, Bueno, Alan. un placer estar acá con usted, ¿verdad? Un honor compartir en este momento algunas palabras desde Costa Rica. Un fraterno saludo a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre, como lo dijo don Jorge, es Naín Isaac Monjes Segura. Yo soy juez de la Corte Suprema de Justicia. Tengo 14 años de ser juez. Comencé precisamente, don Jorge, a los 22 años a ser juez. Vengo de una familia bastante humilde, un padre agricultor, una madre ama de casa, y con eso quiero responder su pregunta. Costa Rica tiene el acceso a la educación básica, general, secundaria, gratuita, también el acceso a la educación universitaria de bastante alto nivel a nivel público. Yo eh, pude optar por la educación pública, pero trabajando desde tempranas edades hice un esfuerzo económico, ¿verdad? Estudié en una universidad privada y pude graduarme como abogado. Después de eso, el Poder Judicial me ha capacitado, estuve en España, de hecho yo tengo una especialidad en temas de discapacidad de la magistratura de Perú, ¿verdad? Ya hace algunos años que la obtuve. Conozco mucho el derecho de allá en Perú y he trabajado desde la formación de los derechos humanos con poblaciones vulnerables en Costa Rica y muchos países de América Latina a través de los procesos de sensibilización y humanización, ¿verdad? Que son importantes en los procesos de educación, porque usted tocó algo importante. Tenemos gente muy preparada, don Jorge, con muchos años de experiencia, pero no ponen eso al servicio de los demás. Y tenemos personas que a veces invisibilizadas, sin tener mucha proyección hacia los demás, son personas que están haciendo el cambio y lo están haciendo hoy y ahora. Y es importante también no solo reconocer, sino motivar a quienes hoy se están echando encima la carga de cambiar un poco el mundo desde lo que hacemos, por ejemplo, en el ámbito legal, buscando siempre la protección de los derechos. Ujú. Sí, bueno, es parte de la tarea pendiente que tenemos en América Latina, ¿no? De fortificar ese tipo de reconocimientos tempranos, como para darle un empuje. Es algo así como cuando uno ve a un niño, ¿no? Y tú ves en la clase, lo normal es que al profesor pues se le indique que siempre tiene que ser positivo, ¿no? Arengarlo al Por muchacho supuesto. desde muy niño a que tú puedes, tú eres el hombre, o sea, arengarlo a lo positivo. Y creo que a nivel profesional nos hace falta ese tipo de llamado. Me complace de que en Costa Rica pues se esté dando al menos el acceso a la educación gratuita para los estratos vulnerables, ¿no? Ahora, ¿cómo Efectivamente. salir de esa vulnerabilidad, doctor? A pesar de que usted dice que efectivamente hay ese camino, pero a veces acontece de que ni con ese camino todos los que tienen el acceso terminan la carrera. Se Ujú. desvían por ahí y las drogas, Claro. la mala conducta. Por último, el mismo hábitat, el mismo contrapunteo político a veces que doblega a la sociedad, ¿no? Y la Ujú. marginabilidad, incluso también la discriminación. O sea, hay una serie de factores que pueden hacer de que Naím Monge no esté ahora donde está, ¿no? Ha podido ser Claro. uno usted una de las Vean. víctimas. A ver. Vea, efectivamente, aquí hay que tener en cuenta algo. A veces las condiciones de vulnerabilidad, además de estar en el entorno, están en la mente, están en el ADN de una persona. Una persona muchas veces asimila como una forma de vida consolidada e incambiable ciertas condiciones de vulnerabilidad. El no tener acceso a fuentes de empleo, el no tener acceso a estudio, a preparación. Entonces yo puedo decir que el primer ámbito de análisis retrospectivo en el tema del cambio es el cambio de mentalidad. O sea, cuando la persona cambia de mentalidad, entiende que vive situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo limitaciones económicas, socioeducativas, culturales, de acceso, todo este tipo de situaciones que se ven en poblaciones lejanas, hay que comprender esas vulnerabilidades, identificarlas y atacarlas. En el caso, yo siempre, es que siempre me pongo de ejemplo. Yo era un muchacho, don Jorge, que me dedicaba a recolectar café. Tenía que trabajar para poder comprarme los zapatos de las kinder, de la escuela, del colegio, el uniforme y hasta aguantando muchas veces necesidades. Tenía compañeros en el proceso de educación de colegio y universidad que tenían muchas posibilidades económicas. Los del colegio
muchos quedaron botados atrás, ¿verdad? Botados literalmente teniendo papás que les llenaban, les satisfacían de mejor manera las necesidades, tenían mejores posibilidades de estudiar, no se les dificultaba realmente el proceso de educación, no les generaba ningún esfuerzo. A nivel de universidad enfrenté el mismo factor. Cuando uno se incorpora como joven a la sociedad, tiende a haber cierta discriminación. ¿Por qué? Es el más joven, no tiene nada que aportar, no tiene nada que decir y en algún momento lo empiezan a opacar, empieza a tener ciertas dificultades de progreso. Yo me acuerdo que yo comencé la universidad y en cuestión de muy poco tiempo dejé botados a todos mis compañeros porque yo sabía que para poder cambiar mi vida, además de haber cambiado ya mi mentalidad, tenía que formar metas y objetivos. Las metas y los objetivos a veces implica como ir corriendo por la selva y quitarse un mosquito por allá y quitarse otro por allá, o sea, quitarse un montón de dificultades, barreras y obstáculos que se enfrenta en ese proceso de el devenir hacia un objetivo. Y esos objetivos muchas veces llegan 10, 15 o 20 años después, pero un día comenzaron con una idea, con un cambio de mentalidad. Ujú. De todas formas, siempre vamos a encontrar aquel que dice, bueno, eh, la discriminación que yo sufrí no fue similar a la tuya, o la vulnerabilidad Ujú. por la que yo pasé tampoco fue similar a la tuya. Siempre vamos a buscar gente que esté culpándose, ¿no? Pero es verdad también que si analizamos o observamos el panorama, por ejemplo, vemos que en Centroamérica hay una vulnerabilidad fuerte, histórica, incluso a nivel de lo que ha sido Por supuesto. la confrontación de las guerrillas, la delincuencia, la marginalidad, pero al extremo, ¿no? Ahora, si Exactamente. uno está en medio de esa vorágine, de esa especie de tormenta, eh, cuesta más y es muy probable que no lo logres, a pesar de Efectivamente. la mentalidad que tengas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto los gobiernos hacen algo por ejemplo, en el caso, creo yo, de Costa Rica se nota, ¿no? De que Costa Rica no tiene ejército, tiene una serie de situaciones que son como para aplaudirlas. O sea, que hicieron algo. Da la impresión que con relación a sus hermanos centroamericanos, al menos se puede criticar al máximo al gobierno costarricense actual de pronto, pero algo se hizo, al menos en comparación con los hermanos centroamericanos que los Claro. rodean. ¿Qué nos puede decir Claro, de eso? efectivamente, bueno, hay que entender los contextos socioculturales en los cuales se desarrolla una persona. Marty C., el Premio Nobel de Economía, dice que el Estado debe propiciar que toda persona desarrolle sus habilidades, sus destrezas para que construya su proyecto de vida. Cualquier proyecto de vida el que quiera, siempre y cuando mi proyecto de vida no interfiera o afecte su proyecto de vida. Sobre eso descansa la base del respeto a la dignidad y el derecho a la protección de los derechos humanos y el derecho a la diferencia. Sin embargo, hay que entender algo claro. Por más que yo quiera o entienda que tengo derechos, que tengo mecanismos para protegerlos, aquí hay un actor importante y es el Estado. O sea, el Estado a partir del desarrollo de sus políticas públicas en materia de salud, en materia de educación, necesariamente debe brindar las herramientas. En los estados, por lo menos en Centroamérica e incluso en América Latina, en algunos escenarios, es claro que muchas veces el Estado no asume con compromiso este tipo de responsabilidad. Y es ahí donde a nivel internacional termina, por ejemplo, la Corte Interamericana sentando las bases de responsabilidades a cargo del Estado por haber violentado derechos humanos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protección a la familia. ¿Verdad? O sea, el derecho a vivir con un mínimo vital, como lo desarrolla en materia de derechos humanos, que son aquellas condiciones mínimas esenciales que el Estado debe propiciar a todo ser humano para poder construir su propio proyecto de vida en condiciones de dignidad. Entonces, aquí hay una gran responsabilidad de los Estados en las implementaciones de las políticas públicas. Aquí hay que centrar a la persona humana como el eje de acción y decisión de la política pública. Cuando eso ocurre de esa forma, las cosas en un Estado comienzan a ir de mejor manera. Pero cuando el Estado se centra en el poder político, en el poder económico,
por sí mismo deja de vista que el norte de toda su acción es la persona. Y es ahí donde ocurren las situaciones de violaciones de derechos humanos, ejecuciones por parte de los agentes del Estado, desapariciones forzosas, violaciones irreparables de ciertos tipos de derechos, y el Estado no tiene un aparato fuerte para poder protegerlo. Y por otro lado, la carencia de poderes judiciales independientes, autónomos, ¿verdad? Y que tengan un respeto a la dignidad de las personas. O sea, que no tengan los poderes judiciales injerencia política es fundamental para que cuando las políticas públicas fallan, ¿verdad? Exista un poder judicial que también reaccione frente a las injusticias que provoca el mismo Estado. Bien, podríamos entrar de pronto de lleno a conversar un poco ya en la materia que usted domina, pero vámonos con un poco de tal vez elucubración, apelando a una conversación que tuvieron hace un tiempo atrás, dos personajes que no son necesariamente analistas políticos ni nada por el estilo, son más bien hombres de literatura. Octavio Paz, seguramente lo recuerdas, y Mario Vargas Llosa. Vamos a escucharlos a ellos respecto a este trasfondo. ¿De dónde viene este historial de injusticias, ¿no? En el análisis así, un tanto improvisado que lo dan para un medio de comunicación, pero que nos permite de repente acercarnos a una idea un poco más a tono con los nuevos tiempos. Vamos a ver qué nos dice el doctor Naim Monge respecto a esta plática. Vamos a escuchar un poquito. En cuanto a las sociedades de Occidente, me parece que son sociedades que me da tristeza verlas, porque me parece que son sociedades encadenadas al culto del éxito, del dinero, movilizados por la propaganda, por el consumo. En fin, por ejemplo, en el campo que más me apasiona, que más me interesa, en el campo de la literatura, es evidente que más y más la concepción meramente productivista y mercantil de la literatura se sobrepone a la verdadera creación literaria. Tengo siempre muy presente una frase que a mí me conmovió mucho del final de la autobiografía de Karl Popper, que es un pensador porque tengo mucha admiración. Una frase que más o menos dice lo siguiente: las sociedades de Occidente tienen muchos defectos y deben ser criticadas desde muchos puntos de vista, pero es muy importante recordar lo siguiente: nunca en la historia el hombre ha vivido mejor que en estas sociedades de Occidente. Eso es absurdo. Nunca ha llegado más lejos en libertad, en igualdad, en oportunidades para todos como en estas sociedades llenas de imperfecciones y defectos del Occidente. Yo vengo del Perú, como Octavio viene de México, y desde la perspectiva de nuestros países creo que nosotros podemos apreciar muchísimo mejor que quienes viven inmersos en esas sociedades avanzadas de Occidente, todo aquello que el Occidente ha conseguido. De ninguna manera ha alcanzado el paraíso. Yo estoy seguro que el paraíso no se puede alcanzar, que por lo tanto esas sociedades deben seguir progresando y autocriticándose implacablemente. Pero cuando uno mira fuera lo que hay allí, lo que hay en un país como el mío, lo que hay en un país como el de Octavio, ve que el abismo que nos separa no solo es enorme, sino que es un abismo que cada día crece. Porque esas formas de coexistencia, esa conciencia por lo menos respecto a la injusticia, a las desigualdades que en Occidente es muy fuerte y ha generado lo que es el progreso de Occidente, en nuestros países todavía está muy muy lejos de ser conquistada. Entonces, creo que al mismo tiempo que debe criticarse internamente lo que es el Occidente, para un intelectual que viene del mundo en que yo vengo, el Occidente de todas maneras representa algo envidiable y algo que ya quisiéramos nosotros haber alcanzado. Yo creo que la diferencia... ¿Qué podemos decir al respecto, doctor? ¿Qué reflexión le viene a la mente? Vean, hay algo importante y quiero citar a Boaventura Ignacio Santos sobre el tema, un filósofo. La noción de justicia se construye a partir de la noción de injusticia. En América Latina podemos, y lo hemos visto en los diferentes contextos, cómo a partir de las injusticias ocurridas en regímenes autoritarios que violentan los derechos humanos, es que se ha ido construyendo no solo la conciencia, sino la visión de lo que debería ser una justicia, llamada una justicia anagnética, aquella que recuerda el pasado,
recuerda quienes murieron, quienes dieron su vida, su libertad, para que hoy en América Latina muchos de nosotros gocemos de los derechos que tenemos. Es sobre la base de esa noción que hoy por hoy estamos dando avances hacia construir una justicia global latinoamericana. En alguna u otra medida tenemos un referente común, que es la Corte Interamericana, que va marcando pautas de comportamiento global acerca de cómo viene cambiando esta sociedad. Nosotros nos podemos quejar, en Costa Rica me puedo sentar a quejarme un montón de situaciones, pero cuando veo otros escenarios, don Jorge, definitivamente me doy cuenta que estamos avanzados en algunas cosas, pero cuando veo otros escenarios me doy cuenta que estamos retrasados en otras cosas. Entonces, en alguna otra medida estamos dando pasos de cambio. Y esto es importante, que el Estado puede que a veces no dé cambios, porque el Estado le gusta consolidar su situación de poder y opresión en alguna medida, y en las diferentes formas hoy democráticas de oprimir a la ciudadanía. Sin embargo, los ciudadanos hoy por hoy no son ciudadanos que se quedan con los brazos cruzados. O sea, las personas hoy son conscientes, hoy son activistas, hoy están ocupando cambios, lugares y espacios donde se pueden generar cambios. Entonces, definitivamente hay mucho que envidiar, pero también hay mucho de lo cual sentirse orgulloso en América Latina de los cambios que se han dado. Algunos retrocesos, por supuesto que sí los hay, ¿verdad? Y en esos retrocesos, pues de alguna u otra medida, el tiempo dará la respuesta a ese trago amargo que viven algunos estados en América Latina, pero también sirven de ejemplo para los demás estados para que no cometan los mismos errores que se están cometiendo en este momento. O sea, estás un poco más de acuerdo con lo que dice Vargas Llosa que lo que dice Octavio. Pero vamos a escuchar un poco más a Octavio, porque Octavio tiene algunas consideraciones un poco más lapidarias. Claro, recuerden que este tipo de polémicas pues simplemente es un encuentro de pasiones a veces, ¿no? Pensamientos, ideales. Sí, hablar en voz alta y bueno, Uh-huh. dar tu punto de vista totalmente radical, ¿no? Como lo maneja tanto Octavio Paz como Vargas Llosa. Escuchemos esta segunda parte donde él argumenta algunas cosas, el aporte del siglo XX y habría que analizar, ¿no? Ese aporte del siglo XX. A ver, escuchemos. En primer lugar, no es cierto, históricamente, que sea la época en que los hombres han vivido mejor. ¿Cuál es la época? Espera un segundo. Gibbon, que era un historiador que sabía más de historia que Popper, que no sabía nada de historia, lo que era un buen filósofo. Bueno, Gibbon, perdóname un momento, Gibbon dijo esto: la época más feliz de la humanidad es la época, y lo escribía a fines del siglo XVIII, que es una de las épocas mejores que ha vivido Europa, mucho más civilizada que la actual. Evidentemente, entre la moral del siglo XVIII y la sociedad del siglo XVIII y la del siglo XX hay un gran abismo a favor del siglo XVIII. Por ahí empezamos. Pero no para los esclavos, espera un segundo, no para dice, los esclavos del siglo XVIII. Dice de pronto, no había esclavos en el siglo XVIII en Europa, por Dios. Ay, bueno, había esclavos en las colonias. Esclavos europeos. Bueno, es a lo que voy. ¿Qué dice Gibbon? Dice, la época más feliz, lo escribe a fines del siglo XVIII y dice, la época más feliz de la humanidad es la época de los emperadores antoninos. Es decir, esa época fue de guerras continuas, no en Roma, fuera de Roma, fue guerra de esclavitud. En el siglo XVIII, cuando escribe Gibbon, había esclavos y había déspotas ilustrados. Catalino de Rusia, Federico de Prusia, y había también en China y en Japón, dos países civilizados, también había déspotas ilustrados. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando solamente, son intelectuales, son escritores, son artistas, estén hablando del cuerpo y no piensen que el siglo XX y el capitalismo justamente ha envilecido al cuerpo? Incluso el deporte moderno ha envilecido al cuerpo. ¿Cómo es posible que ustedes olviden que moralmente la sociedad occidental actual es abyecta? No ver esto es no ver realmente la realidad. Octavio, creo que estás hablando desde el punto de vista de la élite, Octavio. Es decir, estoy hablando desde el punto de vista de la historia. Déjame hacerte otra enumeración. El siglo XX es el siglo de los derechos humanos, es el siglo del voto universal, es el siglo de la idea que el Estado tiene una responsabilidad en la salud, en la educación de las masas,
de los derechos de la mujer. Es el siglo en el que las ideas de igualdad se traducen efectivamente en una legislación, y el siglo en el que surgen las ideas de que las minorías tienen unos derechos que deben ser también respetados, algo que nada de eso ocurrió jamás en la historia. Es decir, hubo momentos en que la historia fue muchísimo más intensa, más rica, más brillante y creativa, pero siempre para unas élites muy pequeñas y minoritarias. Bien, doctor, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué reflexión le trae? Interesante y un poco extremas, obviamente extremas ambas posiciones. Sin embargo, hay que tener algo claro. No hay nada más peligroso que una persona inteligente, hábil, con poder, que lo utilice en forma arbitraria. O sea, definitivamente los periodos de la posguerra fueron los escenarios para entender que los estados tenían límites a ese poder arbitrario, a esa forma de oprimir al ciudadano, de verlo como un objeto. Y significativamente concuerdo que el siglo XX es el siglo de los derechos de las personas, de las minorías, el siglo de la legislación que protege y que surge como una necesidad de limitar el poder del Estado. Por eso es que esos detentadores arbitrarios, déspotas y además ilustres del poder, o sea, hicieron un gran mal a la sociedad, a la humanidad, y sobre la base de eso fue lo que se ha construido a partir del siglo XX esta noción de justicia que hoy estamos tratando de amparar, ¿verdad? A partir de los derechos humanos. Entonces, una posición muy extrema, no concuerdo con lo primero en el sentido de que esos tiempos fueron buenos, bueno, fueron buenos para quienes detentaban el poder en forma arbitraria, pero muchas personas murieron al amparo de situaciones de este tipo, los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, los programas de segregación racial en la Alemania nazi, o sea, sentaron la base de las sociedades modernas en el respeto de la persona humana y su dignidad, y esto como un límite al ejercicio del poder que hace el Estado, definitivamente. Y es en el momento en el que estamos hacia una mayor apertura del reconocimiento a esa protección. Ujú. Bueno, ahora en el siglo XXI ya, después de haber observado este camino que nos plantean tanto Octavio Paz, defendiendo a capa y espada, pues, el siglo XVIII, y Vargas Llosa se queda con el XX. Bueno, creemos que en el XXI eh, hay algunas situaciones que podrían como que mandar al tacho todo lo que se ha hecho. Por ejemplo, Claro. cuando se pregunta o se analiza a nivel de su campo, doctor, uno defiende por convicción, ¿no? Aparte de por los honorarios. Pero sucede que en América Latina, cuando tú analizas algunos casos, te das cuenta que los honorarios parece que son los que se imponen y la convicción queda de lado. Y ves presidentes incluso defendidos a capa y espada cuando se sabe que están totalmente, evidentemente condenados por la historia. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que un capo de la droga sea verdaderamente castigado y no tener ese absurdo teatro, drama, ¿no? Que lo hace ver incluso como un adalid de la justicia? Se llega al extremo que en Colombia, por ejemplo, tenemos a un capo de la droga que es una especie de dios, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra justicia en América Latina? Vean, a partir de, hay que tener claro, América Latina tiene, por ejemplo, el Estatuto de Acceso a la Justicia, de Ética Judicial. Aquí hay un tema importante, don Jorge, y las personas tienen que tenerlo claro. Pueden haber súper buenas leyes, pueden haber muy buenas políticas públicas, pero si ocurren escenarios donde efectivamente la persona juzgadora no actúa con ética, con valores, respetando su independencia, su imparcialidad, o sea, el sistema judicial no sirve de nada y se vuelve un sistema complaciente. Una de las particularidades que tenemos en nuestras democracias en América Latina es que las democracias se han disfrazado de dictaduras y al amparo de los derechos humanos terminan violentando los derechos humanos, o sea, derechos humanos contra los derechos humanos como un simbolismo de estas nuevas democracias disfrazadas de dictadura, en donde el primer fenómeno, don Jorge, es la eliminación de poderes y facultades de un sistema judicial permeado por ejemplo, reducciones de presupuestos, reducciones de personal, limitaciones de las facultades de los jueces,
limitaciones de las facultades de las Cortes Constitucionales. O sea, este es un primer fenómeno que el poder político hace en América Latina. Y digamos que el poder político plagado del narcotráfico en algunos escenarios. O sea, busca el narcotráfico a través del poder político limitar las facultades de un poder judicial. Es la primer señal de que un Estado está transando la democracia y pasando a un sistema dictatorial o autoritarista, debilitamiento del sistema judicial. Ahora bien, ser juez o jueza o magistrado o magistrada en el contexto de un estado así de complejo es sumamente delicado. Conozco casos de que los mandan a matar, secuestran a sus familias. Aquel juez que termina velando por la independencia, por la ética y los pilares que legitiman el poder judicial y la función jurisdiccional en estos casos, y vemos escenarios, Guatemala, Honduras, Salvador, Venezuela, que tarde o temprano terminan exiliados en algún estado, ¿verdad? Foráneo, ¿verdad? Precisamente porque yo lo digo de esta forma: quien actúa con ética se jode la existencia y lo hace por una simple y sencilla razón, porque se le generan todas las barreras y obstáculos para que actúe con ética. O sea, todo se genera para que actúe conforme va la corriente. Así se hacen las cosas, sea complaciente, es julanito, es julanita, mira, o sea, y el sistema se vuelve complaciente. Y quien va con esa corriente, pues va marchando bien. Va marchando con la línea política que se ha marcado hasta en el Poder Judicial. Pero quien se sale de esa línea, trabajando con compromiso, con responsabilidad, con independencia, con imparcialidad, esa persona tiene una tarea muy difícil dentro de un sistema judicial. Porque el sistema judicial tarde o temprano, al no ser un juez o una jueza complaciente con estas élites económicas, políticas, de poder, relacionadas con muchos delitos, terminan sacándolo. Y Ujú. cuando menos sacándolo, si no es que terminan atentando contra su propia vida y la vida de los familiares. Entonces es un contexto muy, muy difícil cuando uno ve escenarios de países en América Latina que sufren este tipo, y amigos juezas y juezas que, mira, ya no estoy en este país, estoy en otro porque tuve que salir por una decisión que tomé, me mandaron a matar, me amenazaron, me enjuiciaron, y todo hecho siempre al amparo de la legalidad, pero legalidad que no es complaciente con el poder político. Ujú. Sí, bueno, es parte del escenario. Tú entras a trabajar en una municipalidad y lo digo por experiencia, pues inmediatamente te condicionan, ¿no? Te dicen, hermano, tienes que comprender de que esto se maneja así. Ujú. Y si tú le dices, pero no me parece, bueno, olvídate lo que te parece o no quieres Y seguir haga, o no quieres seguir trabajando, ¿no? Así de fácil, ¿no? efectivamente, O así sea, es. al final, o tienes dos cosas, o aceptas y te quedas sin chamba, como dicen acá, te quedas sin Ujú. trabajo, o ya pues vas a Y tener que muchas seguir. personas, don Jorge, terminan socavando frente a esa presión porque hay necesidad de trabajar, Ah, porque, sí. Ujú. digamos, en estos contextos se juegan con las necesidades básicas de un ser humano: sus libertades, su dignidad, su integridad, su familia, la salud, la educación, o sea, el salario que pueden devengar para poder alimentar una familia. Entonces, la corrupción se aprovecha de estas debilidades sociales que el Estado se las pone en una bandeja de plata. Sí, también otro detalle que observaban algunos analistas y decían, bueno, un sueldo de un abogado, pues dice, no, yo cobré mis honorarios, dice, ¿no? Ok, perfecto. Pero cuando vamos a observar, pues, al maestro, de pronto al ingeniero, no sé, varias profesiones, y observamos que el doctor, que llegó a ser magistrado y no sé qué más, tiene una casa de playa, una casa en la ciudad, Ujú. una casa en el exterior, o sea, prácticamente no tiene mucho que envidiarle a Pablo Escobar Gaviria. ¿Cómo lo hizo? ¿Con su sueldo? Ujú. Esa es la gran Dos, pregunta. dos profesiones que hay que ponerles mucha atención, y lo digo en América Latina por los constantes movimientos sociales y sindicales que han generado. La profesión de la educación, de la persona educadora, y la profesión de las personas que trabajan con las fuerzas policiales.
en las fuerzas policiales es el talón de Aquiles de la corrupción y del narcotráfico, porque tenemos a personas que tienen un alto riesgo en su trabajo, que ganan salarios muy bajos y que ejercen una función muy importante de prevención y anticipo las situaciones delictivas. Y por otro lado, le hemos perdido respeto a la persona educadora. La persona educadora en las mejores condiciones es la que está formando los adultos del mañana. Está mandando, está formando la semilla que tarde o temprano van a ser quienes tomen las decisiones de un Estado. Entonces, a nivel educativo, hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando en América Latina y veamos los movimientos que hay hacia reducir presupuestos para educación pública, bajar las jornadas de trabajo, los salarios de las personas educadoras, con la alta carga laboral que tienen y el manejo de situaciones emocionales que tienen los educadores. O sea, esta función, esta labor debe ser una labor bien remunerada, porque justifica la creación de la base de la sociedad del día de mañana. Y esto no le hemos puesto atención, puesto que hemos visto movimientos en los últimos años a nivel de América Latina, ¿verdad? Por luchas para mejores derechos de la educación, ¿verdad? Y usted hoy hablaba sobre el tema de la educación allá en su país y esto es algo muy típico. Acá también se está discutiendo porque en alguna otra medida corrientes políticas llegan a atacar ciertos aspectos, el presupuesto de la educación, desmejorar las condiciones de los educadores y son algunos detentadores del poder que ven ahí un talón de Aquiles para poder atacar. Ujú. Bueno, estamos entonces en medio de todavía de la tormenta, todavía hay muchas cosas por mejorar, ¿no? A nivel de nuestros poderes, que como decíamos al principio, usted lo mencionaba, lo mejor creo que puede hacer un Estado, pues es tener bien separados sus poderes, ¿no? Y de esa manera, pues La división de poderes, sí, tener efectivamente. gobernabilidad, porque la única manera de tener gobernabilidad es que tengas esa separación de poderes. De lo contrario, vas a tener jueces nombrados a dedo, como sucede, por ejemplo, en Venezuela, donde tú tienes jueces que son nombrados, e incluso jóvenes que terminan el bachillerato que le llaman allá, conversando con ellos a los 2 años más o menos, me atravesaba por una calle de Caracas y me Ujú. decían, ¿qué cargo tienes? Porque lo veía bien vestido, ¿no? Soy juez, me dice, pero juez, pero si acabas de terminar, ¿cómo? No, es que el gobierno necesitaba jueces y me, y Y los me, nombraron. y me nombraron, ¿no? ¿Cuál es tu función? Condenar. Condenar, porque simplemente el régimen le dice, mira, condénalo porque está en contra de Claro, nuestra política y qué mejor que tener a alguien que prácticamente se lo ha ganado como en una lotería, ¿no? Porque seguro, si efectivamente. fuera al contrario, el muchacho o en este caso el profesional, pues le diría, mira, sé que señor, no puedo por X razón, pero este muchacho no va a poder decirle que no. Claro. Y tenemos entonces un sistema acelerado, entre comillas, democrático, Ujú. que está a vista y paciencia haciendo una alteración total de lo que significa la justicia en una parte de América Sí, Latina. claro. Lo Y, mejor y, y que es un se puede modelo. hacer es un modelo y lo Ujú. mejor que se puede hacer en estos contextos es tener claro que el fortalecimiento de los poderes judiciales debe ser una regla en las democracias. Puede fallar el poder ejecutivo al momento de implementar políticas públicas, puede fallar el poder legislativo o el Congreso al momento de crear las leyes y traducirlas en políticas. Pero si un poder judicial se mantiene sólido, independiente, aislado de esos ataques que hay a través de jueces que tengan inamovilidad del cargo, estabilidad, buenos salarios, formación adecuada, independientes, imparciales, que un Estado social y democrático de derecho se sostiene en una democracia. ¿Verdad? Entonces, por eso el fortalecimiento de la división de poderes es fundamental, principalmente la del poder judicial, a través, y yo también lo digo, a través de procesos de formación de esos jueces. Porque no es, mira, usted, y aquí lo decía un presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ya estamos llegando a ese momento en que va a pasar el día que vamos a tener que decir, mira, usted, el que va pasando por la calle, ¿quiere ser juez? ¿Verdad? Y que incluso la persona diga, no, la verdad no, no me interesa.
no me pagan bien, no hay buenas condiciones, incluso hoy puede que no sea respetable ser juez en algunos escenarios. Entonces va a llegar ese día y ya está llegando en muchos escenarios y es justiciable los derechos, no vamos a contar con un juez natural, con un juez independiente e imparcial. Ujú. Sí, da la impresión que hay lugares donde ya, por ejemplo, a nivel no solamente de los jueces o de lo que significa el derecho, también tenemos con los congresistas, ¿no? Los congresistas, por ejemplo, Ujú, son repudiados prácticamente en nuestros países, eh, claro. porque también pasan por una situación similar, son legisladores, ¿no? Manejan las leyes y como legisladores están Ujú, fallando. Están fallando, ¿por qué? Porque simplemente en sus campañas políticas pues decían que iban a hacer absolutamente todo lo contrario que cuando llegan ya a ejercer su función. O sea, defraudan al pueblo. claro. Entonces, ¿qué le queda al pueblo? Pues simplemente acusarlos y ellos no les importa porque ya están con el poder en la mano y la ley dice que incluso no pueden ni siquiera renunciar acá en el Perú, ¿no? O sea, un legislador Ajá, está sí. prohibido renunciar, o sea, a su favor. Él puede hacer lo que le da la gana Ujú. y la ley lo ampara. Es una situación, como se diría, pues, que Esto no. es un tema de pesos contra pesos. Cada uno, si bien es cierto, todos los poderes deben de ser independientes, también debe existir un peso contra peso que sea un control de un poder sobre el otro, en alguna medida para poder controlar los ejercicios arbitrarios del poder que cada uno detenta. Por eso es que la división de poderes se plasma en su funcionalidad, pero cuando los resultados no son adecuados, cada poder tiene que tener los mecanismos que permitan poder llevar a procedimientos o sanciones o prisión o lo que sea a los responsables. Sí, se ha visto, por ejemplo, en países vecinos que el legislativo, por ejemplo, fue cerrado en el Ecuador, ¿no? Porque la ley lo ampara, la constitución lo permite y Ujú, una convocatoria inmediata a elecciones, ¿no? En vista, claro. dicen algunos, pues que simplemente que el presidente se encontraba entre la espada y la pared y no le quedaba otra alternativa que cerrar el Congreso y convocar elecciones, ¿no? Y Ujú, no darle el gusto a los que los querían condenar en su ejercicio, ¿no? Ahora, esa figura también es un poco media para evaluar, ¿no? A nivel de lo que significa la legislación. Y en definitivamente. el caso de Perú, acontece que existe la figura de la vacancia presidencial, no sé si usted la ha analizado, pero la vacancia presidencial, pues simplemente es que si el hombre o la mujer que ejerce el poder está cometiendo algún lapsus, pues hay la posibilidad de que se le pueda sacar en su ejercicio, ¿no? Ujú, Y tenga que dimitir y puede hacer que la figura máxima del Congreso, el presidente del Congreso, pues ejerza, asuma. asuma el poder y luego se convoque elecciones y al cabo de 6 meses se tenga un nuevo presidente. ¿Cómo ve estas figuras Vean, esto, democráticas, entre comillas esto no democráticas? es, sí, entre comillas democráticas, esto no es más y menos que una deslegitimación de la institucionalidad democrática de un Estado. O sea, estos fenómenos, estas formas, incluso yo como presidente me agarro de cierta posibilidad para poder evadir responsabilidades, para poder revertir un proceso y meterme en otro escenario. O sea, todo político con intereses detentadores del poder va a buscar en las posibilidades todas aquellas que le beneficien. Y esto, cuando es por un tema de conveniencia personal, de un interés de un grupo, definitivamente, sea el Congreso, sea el Ejecutivo, va a debilitar las instituciones creadas para ciertos fines específicos y se van a volver como una herramienta con ello limitar las responsabilidades que cada quien va a asumir. O sea, el poder político va a buscar estas salidas fáciles, ¿verdad? Una vacancia, dimitir, y incluso, o sea, a veces es un tema, usted lo ve que es un tema estratégico. Nos salimos por aquí, pero vamos a entrar por allá. Renunciamos al partido político tal porque tiene corrupción. Ah, pero ingresaron a otro partido donde también tiene corrupción y ahí sí pueden llevar sus ideales. O sea, lo que a veces ocupan y buscan es un terreno fértil donde la corrupción pueda prosperar. No importa dónde sea, porque hoy somos de este lado, mañana del otro, pero eventualmente esto
puede cambiar. Y esto afecta a las democracias, afecta a un poder judicial, afecta a la ciudadanía, afecta a la confianza. Adela Cortina, que es una filósofa española, dice que la inversión, la mejor inversión que puede hacer un Estado es ganar confianza. La confianza abarata costos porque hace que las cosas marchen bien, que hayan buenas relaciones, que hayan buenos acuerdos, que se crean leyes, que se implementen las leyes, que las personas crean en el Poder Judicial cuando van a poner una denuncia. O sea, esto es fundamental sobre la base de todo esto. Cuando no hay confianza, pues el sistema va rodando y cada vez se incorporan más situaciones y se va haciendo más grande la bola de nieve. Y lo que menos toman en cuenta es a las personas y a los ciudadanos que muchas veces están detrás de todos estos servicios que brinda el Estado. Ujú. Bueno, hay algunos que dicen que los políticos, al verse asediados por la justicia, por la policía, por todos, pues crearon los partidos políticos. ¿Para qué lo crearon? Para terminar, pues, asediando ellos a la justicia y a la policía que los venía persiguiendo. O sea, es un mecanismo de defensa los partidos políticos. ¿Qué nos puede decir sobre esa figura, no? Porque los políticos al Bueno, final son vean, los reyes de América Latina. y como lo mencioné hace un rato, el tema es el debilitamiento del poder. Digamos, en América Latina lo que ocurre es el debilitamiento de las cortes constitucionales. ¿Por qué se debilitan las cortes constitucionales en América Latina cuando hay cierta detentación excesiva del poder? Porque las cortes constitucionales ejercen un control de legalidad de la función política del Estado. O sea, cuando el Estado tiende a abusar de esa función, pues ahí hay cortes constitucionales con magistrados nombrados, capacitados, independientes, imparciales, que limitan y además sancionan y restablecen el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Entonces, el fenómeno es el debilitamiento de aquellos sistemas que tengan que ver con el control del poder que se ejerce a partir del Estado. Y es un fenómeno, lo hemos visto en varios contextos en América Latina recientemente. Se atacó la Corte Constitucional, se atacó la Corte Suprema por parte del poder de un Estado propiamente. Ujú. Bien, vámonos a ampliar ya un poco la parte que viene de la preocupación mundial, ¿no? Del análisis que nos hace alguien que es costarricense y que ha sido Premio Nobel de la Paz, 2 veces presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ¿no? Vamos a escucharlo para tener una idea y luego conversamos al respecto ya para la parte final de nuestro programa. A ver, vamos a ver si lo tenemos ahí. Bueno, vivimos tiempos difíciles, con mucho conflicto, siendo evidentemente la guerra en Ucrania el más importante, el más atroz, el más doloroso. La sensación que uno tiene es que no hay ningún interés de parte de las dos partes en conflicto en negociar, que esta puede ser una guerra de desgaste que dure muchos años, y la verdad es que lo que yo puedo apreciar como centroamericano, como costarricense, que vivimos en los 80s una guerra en tiempos de la Guerra Fría, en que las dos superpotencias ponían las armas y nosotros poníamos los muertos, que en Ucrania es algo parecido. Ucrania pone los muertos y la OTAN y Rusia ponen las armas. Así es que yo he venido aquí a urgir ir a la mesa de negociación cuanto antes. Recordemos aquella famosa frase de Jack Kennedy en su discurso inaugural: no hay que negociar por miedo, pero tampoco hay que tenerle miedo a negociar. Aparte de eso, nuestro vecino Nicaragua, como todo el mundo sabe, tiene un gobierno tiránico donde se han expulsado a órdenes religiosas, tienen en la cárcel a sacerdotes, a obispos. Bueno, yo creo que
La voz del Santo Padre es una de las voces más escuchadas con mayor fuerza, obviamente por venir de él. Repercute en las poblaciones católicas en todo el mundo, pero creo que tiene que hablar todavía más fuerte, exigir más, demandar más, porque los intereses de las grandes potencias para que la guerra continúe y puedan seguir vendiendo armas son muy grandes. La verdad es que la exigencia a los miembros de la OTAN para que gasten más en armas y soldados y lleguen al 2% del Producto Interno Bruto no es otra cosa que darle la oportunidad a las empresas fabricantes de armas para vender más, hacer más dinero con el dolor de las familias que van a perder a sus seres queridos en una guerra que puede continuar mucho tiempo si no se tiene el valor de acudir a la mesa de negociación cuanto antes. Y por venir yo de un país que no tiene ejército como Costa Rica, si la Iglesia levantara su voz para pedirle a los gobiernos que dejen de gastar en armas y soldados para liberar recursos para la atención de la gente más humilde, más necesitada, más pobre, sería una voz muy potente. Hasta el día de hoy no hay nadie con ese discurso exigiéndole a los países que en lugar de gastar más en armas como sucede en la actualidad, más bien reduzcan ese gasto y liberen recursos para dedicarlos a la lucha contra la pobreza. Bien, ahí teníamos a Oscar Arias que nos Tal hablaba. vez sí me hace un recuento de lo que indicó porque Sí, muy difícil, no entendí mucho, no se sí, sí, escuchó bien. sí, Sí. sí. Bueno, él habla sobre lo que está pasando con Ucrania y Rusia a propósito de su visita que tuvo al Vaticano y donde él pues analiza de que esto es más un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia y donde la guerra pues es simplemente la guerra por la venta de las armas, algo similar a lo que acontecía en Centroamérica hace años atrás, ¿no? Lo recuerda, ¿no? Donde estaba la Guerra Fría y la Guerra Fría pues la vivían, el contrapunteo era entre Rusia o la Unión Soviética en aquel momento y Estados Unidos, pero los que hacían la guerra real eran los centroamericanos, ¿no? Que agarraban las banderas del comunismo y se enfrentaban al imperialismo. Y los muertos los ponía Centroamérica, dice él, y los grandes pues simplemente hacían sus negocios de armas. Ahora él cree que pasa lo mismo, es la misma figura entre la OTAN y Rusia, y los muertos pues los está poniendo Ucrania, ¿no? Y hace un llamado a la reflexión sobre la iglesia, que la iglesia debería ser un poco más enérgica en su reclamo, ¿no? A buscar la paz, la pacificación y buscar, por ejemplo, la conciliación a través de una mesa de diálogo, ¿no? Que se pueda dar Ujú. entre nuestros países para poder salir de este flagelo que tenemos en la actualidad y que no sabe nadie en qué va a terminar todo este panorama sombrío de Europa, en este caso con Ucrania. ¿Qué reflexión te da eso, Naim? Vean, las voces ocultas de la guerra. O sea, veamos nosotros en América Latina las guerras que hemos vivido, que ya han pasado tal vez 100 años o más y todavía se están conociendo las consecuencias de eso. Siempre los afectados en todo este tipo de situaciones no son las personas que realmente tienen un interés determinado, sino quienes no tienen nada que ver con eso y que asumen una bandera que muchas veces ni saben el verdadero significado de eso. Hay voces ocultas, hay listas negras, hay intereses también ocultos en todo esto y esto es muy lamentable porque esto pasa en sociedad, en una sociedad moderna. ¿Verdad? En donde la guerra debería ser siempre la última ratio, en donde la pacificación de los conflictos
en donde el derecho internacional de los derechos humanos debería ser la regla y la excepción el derecho internacional humanitario. ¿En qué sentido? Porque el derecho internacional humanitario es el que prospera, es el que regula las reglas de la guerra. Deberíamos de llegar siempre a la última sección, que es aplicar ese derecho, pero darle preferencia a los derechos humanos. Entonces, esto significaría que al darle preferencia a los derechos humanos, la guerra no debería ser una opción, principalmente por cuestiones que hoy están viviendo las sociedades civilizadas en alguna otra medida que podrían ser resueltas a través de otros medios. Y esto es importante, digamos, por ejemplo, Costa Rica ha sido un país activista de la paz, ha servido como medio de canal de pacificación de conflictos, de comunicación, de conciliación, de acuerdos. Yo creo que hay que también, no solo lo que tarde o temprano pase en Medio Oriente, pase en cualquier parte del mundo en materia de derechos humanos, en alguna otra medida nos termina afectando a nosotros. Y en esa medida tenemos que tener algún grado de responsabilidad global, ¿verdad? Y también alzar la voz y me parece razonable lo que dice don Oscar Arias en ese sentido, ¿verdad? Ahora, teniendo a alguien tan cercano como Bukele y su planteamiento contra el flagelo de la delincuencia en Centroamérica, como tú dices, algo pasa en algún lugar y nos afecta. Hasta cierto punto, ¿cómo lo ves? ¿Les afecta, no les afecta? Vean, Las el soluciones que se problema han... con las, y hace un momento en una de las entrevistas anteriores se mencionaba que estamos en una sociedad de consumo. El problema en una sociedad de consumo es que lo que veo, lo que escucho y lo que leo y lo que se me vende son ideales. Ideales de muchas personas que no necesariamente concuerdan con lo que yo necesito, con lo que yo requiero o con lo que mi estado requiere. Entonces, no faltará quien en esa sociedad de consumo copie lo bueno o que copie lo malo. Y que a veces quien copie eso sea una persona que sea un detentador del poder, sea una persona que comienza a gestar un proceso de cambio. Y a veces los cambios no siempre son cambios positivos, son cambios pueden ser negativos. Entonces la sociedad de consumo lleva a copiar porque muchas veces en la sociedad en la que estamos, cada quien quiere tener su cuota de participación y sobresalir en aspectos positivos o en aspectos negativos. Y eso puede implicar copiar ideales negativos que vengan a alterar la sociedad democrática, sin opinar en concreto en cada escenario, ¿verdad? Pero sí vemos como ese patrón que tiende a ser a veces una moda, el hecho de ir sobre esta tendencia sin conocer claramente las bases de los pensamientos que están detrás o los intereses que están detrás de ciertas tendencias. Y con esto me refiero a todo, a cualquier tema que hoy por hoy con la globalización podemos tenerlo ahí, a un clic, ¿verdad? De distancia. Bien, bueno, ya finalizando, doctor, ¿cómo es Naim Monge más allá de la corbata y del saco y de hablar de justicia? Es un muchacho que no ha perdido su relación con el campo. No sé, coméntanos la parte ya Yo tengo detrás de ya, bastidores. claro, tengo 37 años, ya con 14 años de ser juez, profesor, me encargo de dar cursos de ética y todos esos temas académicos que tienen que ver derechos humanos, justicia y legal. Pero fuera de ahí, sigo siendo aquel muchacho que salió de un cafetal con una mamá ama de casa y con un papá agricultor hasta el día de hoy. Vivo en la montaña, en una cabaña con gallinas, ¿verdad? Un balconcito ahí al frente de la montaña y vivo feliz con eso. O sea, esa esencia no la he perdido con una corbata y con un traje, porque es la que me sostiene como funcionario, como ser humano, como profesional, para poder seguir haciendo la diferencia. Y esa diferencia se hace porque yo puedo tener claro que hay personas con más conocimiento, más preparación, más trayectoria y no la ponen al servicio de las personas. Esa, esa esencia se hace estando sensibilizado, estando humanizado y entendiendo que lo que yo hago es siempre estar al servicio de las personas que reclaman un derecho, no que piden un favor, que es administrar justicia y brindarles el acceso de esa justicia. Entonces, detrás de ese funcionario hay una persona común
que vive las mismas situaciones muchas veces que viven las personas que acuden a los juzgados, que acuden a los estrados judiciales, y que eso hace que comprenda desde un punto de vista más humano lo que las personas requieren cuando tocan las puertas de un sistema de justicia. Me gusta leer, estudio mucho, me gusta la naturaleza, me gustan las plantas, los animales, perros, gallinas. Vivo en ese mundo todavía porque no quiero apartarme de él, porque en la medida en que me aparte de él, creo que mi objetivo se va a alejar cada vez más. Y no voy a hacer lo que yo quiero hacer, que es seguir sirviendo a mi país, a las personas que les brindo un servicio. Y a veces, don Jorge, el servicio que uno brinda no es mucho para mí, es simplemente escuchar a alguien que necesita escuchar en la puerta del juzgado. ¿Verdad? La justicia a veces tiene que quitarse esa venda y escuchar y ver y entender quién está detrás de un reclamo. Bien, bien. Bueno, es parte de la costumbre que tenemos en América Latina también, ¿no? Creo que nuestros campesinos, nuestros hombres más originales, son muy serviciales, son muy atentos, te dan antes de que tú pidas. En las ciudades a veces nos pasa lo contrario. En las ciudades como que el mundo de cemento, las paredes, como que nos comienzan a limitar lo que antes lo teníamos abierto a todo el mundo, ¿no? Y creo que esa parte es la que no debe dejar de conservar Naín Monge, ¿no? Yo tengo una frase y esa frase me sostiene, porque en todo este momento de debilidad, de ataques, de situaciones, como todo ser humano, y es quien soy deja huella. O sea, definitivamente podemos pasar por la vida de las personas, y qué bien dejar una huella positiva. Muchos dejan huellas negativas, pero tratemos nosotros de dejar por la vida de las personas a través de las cuales pasamos, en lo que hacemos, una huella positiva. Y hacer con eso, y haber hecho con eso el cambio, haber cambiado un poco la vida de la persona, pero antes de cambiar la vida de las personas, yo creo que primero hay que cambiar lo que tenemos aquí. Solo ahí comenzará el verdadero cambio. Bien, bueno, Placer. hemos tenido al doctor Naín Monge, que es nominado para la distinción honoris causa próximamente a realizarse aquí en Lima, Perú. Recuerden que esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también por Canal 11, la red en la ciudad de Huancayo, y a nivel internacional por Virtual Televisión. Que todo sea felicidad, y pronto lo tendremos aquí en Lima. Ahí tenemos el Palacio de Gobierno en el fondo, ¿no? Y lo estaba viendo, ya me imaginé estar ahí caminando. Claro, ya lo tendremos por aquí. Un abrazo a la distancia, doctor, y Un gracias. placer estar con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira, y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Grupo Ortiz
te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda.